¿Cómo diría usted que se siente caminando solo, sola en su barrio de noche? En esta ocasión vamos a ver la segunda de las escalas, que es la ordinal. La vez pasada habíamos visto la nominal, que básicamente lo que hace es distinguir entre categorías. Entonces decimos hombre, mujer, guardia nacional, policía, ejército, etc. Pero en esta escala ahora tenemos cierta ordenación entre las categorías. Es decir, podemos decir que una es más o menos que otras categorías que están entre ellas. Ahora, todavía no llegamos a decir qué tanto. Por ejemplo, utilizando la escala de distancia social de Bogardus, preguntamos en una encuesta: si tuviese usted que relacionarse con una persona que no es de esta región, ¿cuáles de estas actitudes adoptaría, no? La primera es: le aceptaría en todas las ocasiones e incluso no le importaría casarse con él. Y vamos a leer la última: no le aceptaría en ninguna de estas situaciones. Entonces, podemos decir que la primera, si hablamos digamos de discriminación o racismo, vamos a dejarlo en racismo, la primera es la menos racista respecto a todas las demás, mientras que la última aseveración es la más racista respecto a todas las demás. Ahora, en medio pues hay digamos unas que son más o menos racistas que otras, pero ¿cuál es la distancia de la primera, de le aceptaría en todas las ocasiones, incluso no le importaría casarse con él, a la segunda, que es le aceptaría en todas las ocasiones excepto como yerno o nuera? Pues no hay una distancia digamos en unidades como del 0 a 1 o el 1 al 2 o el 3 al 4 y así sucesivamente. No conocemos esa distancia. Solo sabemos que es más o menos algo. En este caso, más o menos racista, ¿vale? Entonces, esa es la característica importante de la escala ordinal. Tenemos también la escala de Likert, que es muy muy común en su uso en las encuestas, y tenemos por ejemplo todos los inmigrantes, una aseveración, la decimos: todos los inmigrantes, legales o ilegales, deberían ser repatriados a sus países de origen, y la persona encuestada va a responder o muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Digamos, sabemos que la primera, muy de acuerdo, pues está digamos más, tiene una mejor percepción respecto a esta aseveración, mientras que en la última tenemos lo contrario, es la peor digamos de las opiniones o percepciones respecto a esta aseveración. Ahora, ¿qué tanto? Pues en realidad no lo sabemos, ¿no? Porque es un tema al final de cuentas de percepción y eso es lo que buscamos. Nuevamente, nos conocemos la distancia de 2 a 1, de 1 a 0, de 0 a menos 1. Realmente no es esa distancia, aunque es una ponderación asignada para poder hacer algunos cálculos, pero siempre tener en cuenta que no es digamos una distancia realmente conocida o cuantificable. Entonces, vamos a hacer aquí algunos ejercicios para suponer la frecuencia. Entonces, una vez aplicada digamos la encuesta, voy a hacer algunos ejercicios un poco al azar para ver cómo podemos obtener la ponderación o el índice total de distancia social respecto a esta pregunta. Vamos a suponer que le hicimos la pregunta a 100 personas, ¿no? Y las 100 personas contestaron que no le aceptaría ninguna de estas situaciones, aquella que está asignada con una ponderación en 5. Obtenemos la frecuencia relativa de cada una de las respuestas, que en este caso va a dar 100%, y al final multiplicamos nuestra frecuencia relativa respecto a la ponderación asignada. Vamos a tener un número y eso lo vamos a sumar. Entonces, así obtenemos. Podemos hacer lo contrario y nos debería de salir justamente 0, ¿no? Su frecuencia, la relativa, y lo multiplicamos por su ponderación. Por lo tanto, el índice de distancia social en este caso es 0, que nos indicaría pues que
en la población a la que encuestamos, suponiendo que esta es la categoría, digamos, ordinal o la escala ordinal que representa el menor de los racismos, pues diríamos que nuestra encuesta salió de esa forma, ¿no? Que la población a la que encuestamos no es racista o es de las que menos presenta racismo respecto a esta pregunta. Podemos hacer un ejercicio aleatorio simplemente para tener, fíjense, quizá esto es importante, la ponderación justo la obtenemos así, no importa si hayamos, digo, esto ya lo determina el tamaño de la muestra, pero justo siempre nos da esa ponderación independientemente de la cantidad. Por eso es que podemos hablar de un índice entre 100, 1 entre 100. Y si hacemos un ejercicio aleatorio, vamos a poder obtener esta ponderación. Digamos, con estas frecuencias vamos a indicar o vamos a decir que nuestra población está muy cercana, son 2.72. Si redondeamos a nuestra ponderación asignada, está muy cercana, digamos, está alrededor de esta afirmación. Que ante la pregunta de cuáles estas actitudes adoptaría, nuestro índice arroja que la aceptaría como ciudadano y también como vecino, inquilino, compañero de trabajo, ¿no? Este es un buen ejemplo para poder diferenciar una escala ordinal de la de intervalo de razón, porque aunque asignamos cierta ponderación y le pusimos un número que va del 0 al 5, nuestro resultado es una fracción, es 2.72. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué aseveración podría representar 2.72? ¿O qué otras aseveraciones entre el 2 y el 3 pueden estar para que sean representativas de este número? Realmente no hay alguna aseveración de ese tipo. Por eso es de que, aunque estemos asignando ponderaciones con los puntajes para obtener un índice general, sigue siendo una escala ordinal en donde no sabemos qué tanto es mayor o qué tanto es menor entre una y otra aseveración. Si hacemos otro ejercicio, voy a poner algo aquí simplemente para que cambien los números. Ahora nos indica que con esta distribución de frecuencias estamos muy cerca del 2, que es, le aceptaría en casi todas las ocasiones como amigo y no tendría inconveniente en invitarle a comer a mi casa, pero no como yerno o nuera. Entonces básicamente así es como podemos, esta es una de los ejemplos de la escala ordinal, específicamente con la escala de distancia social de Bogardos, ¿no? Voy a simplemente copiar aquí los valores para que ya no cambien. Listo. Vamos, nos quedamos con esos últimos valores. Vamos a hacer el mismo ejercicio ahora con la escala de Likert, que ahora el puntaje va a ser un poquito distinto, ¿no? Vemos que en este caso tenemos, digamos, en la escala social de distancia social de Bogardos, realmente podemos tener más preguntas y asignarles diferentes ponderaciones, ¿vale? O sea, podemos obtener ese tipo de cosas. Pero en la escala aditiva de Likert regularmente se utilizan 5 escalas nada más, que van en de muy algo hasta el contrario de ese primero. Por ejemplo, en este caso es muy de acuerdo, entonces su contrario es muy en desacuerdo. Podría ser siempre y su contrario sería nunca, ¿no? En ese caso estamos midiendo frecuencia y cosas así. O por ejemplo podemos poner todo y acá nada, ¿no? Entonces acá sería casi todo, ni mucho, ni todo, ni poco, poco, nada, ¿no? Entonces tenemos este tipo de escala. Regularmente se emplean estas 5 categorías, o bien a veces, dependiendo, ya esto será en otra ocasión que veamos específicamente la escala de Likert, a veces quitamos el de en medio porque no nos interesa, queremos que la persona tenga una posición respecto a algo, no queremos una posición de indiferencia, queremos saber si está de acuerdo o no está de acuerdo, si le pasa o no le pasa, etc. Pero en este caso lo vamos a dejar así para el ejercicio.
Vamos a hacer lo mismo. Hacemos una aseveración: todos los inmigrantes legales o ilegales deberían ser repatriados a sus países de origen, y la persona encuestada va a responder muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Vamos a hacer un ejercicio con frecuencias específicas, ¿no? Entonces vamos a suponer que de 100 personas a las que preguntamos, 100 respondieron muy de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder obtener, digamos, los puntajes? Pues simplemente multiplicamos la frecuencia por nuestra ponderación asignada, sumamos ambas y después las dividimos. Dividimos nuestro puntaje entre nuestra frecuencia, de tal forma que en este caso, como todos respondieron muy de acuerdo, pues no. Lo mismo va a suceder si lo hacemos al revés. Si todos responden muy en desacuerdo, sumamos nuestras frecuencias, sumamos nuestros puntajes y dividimos nuestros puntajes entre las frecuencias y nos va a dar nuestro resultado, ¿vale? Obviamente que si tenemos 100 de cada lado, se nos va a cancelar y se nos va a ir, digamos, a que nuestra población es en realidad indiferente respecto a este fenómeno. En este caso tenemos un buen ejemplo de si nos interesa que la población tome alguna decisión respecto a alguna aseveración y que no nos diga si es indiferente o a veces o más o menos, podríamos eliminar esta respuesta para necesariamente tener o muy de acuerdo o muy en desacuerdo o desacuerdo. De esta forma siempre vamos a tener alguna opinión que esté cargada hacia alguno de los lados, siempre y cuando la posición de indiferencia pues no sea de hecho relevante para lo que estamos preguntando. Y lo mismo aquí, bueno, aquí no importa qué tanto añada porque al final de cuentas es un 0. Entonces, una vez conociendo esto, podemos hacer un ejercicio aleatorio en donde, de acuerdo a este ejercicio, nos sale que realmente está muy cerca del 0, que nos sale indiferente. Vamos a cambiar. Este sigue menos cerca del 0, pero sigue igual del 0. Vamos a ver. Este ya está, digamos, en -1. Ya está, digamos, en desacuerdo. Y así sucesivamente podemos ir haciendo nuestros ejercicios. Digamos, casi todos están mostrando que están muy cerca del 0, que significa indiferente. Bueno, así es como podemos asignar ciertas ponderaciones a nuestras escalas ordinales. Ahora, importante de nuevo recordarlo: aunque asignemos las ponderaciones, no sabemos realmente si de muy de acuerdo a de acuerdo es la misma distancia que de acuerdo a indiferente o de indiferente a en desacuerdo. Solo sabemos que muy de acuerdo es más respecto de acuerdo, y que muy en desacuerdo es menos que en desacuerdo, y así sucesivamente. Lo mismo con esta, sabemos que la primera es la menos de las racistas, de las aseveraciones o actitudes menos racistas, mientras que la última es la actitud más racista. Y la ponderación simplemente lo utilizamos para poder cuantificar, y en algunos casos pues podemos hacer algunas pruebas de hipótesis. Ahora, ¿cómo se utiliza, digamos, en las encuestas? Voy aquí a presentar un artículo que se llama Miedo al delito y vulnerabilidad entre la población andaluza, datos del estudio PASIS, que es del Panel Ciudadano para la Investigación Social en Andalucía. Vamos a pasar a la parte de metodología y datos, que es en donde podemos visualizar cuáles son las preguntas y ver si tienen respuestas, qué tipo de respuestas tienen, ¿no? Pueden ser categóricas, digamos, o nominales, o bien ordinales. Por ejemplo, en la primera pregunta, que es: durante el año pasado, ¿ha sentido usted miedo a poder ser víctima de un delito? Y le ponen varias opciones.
1, 2, 3, 4, 5, que van de mucha frecuencia a bastante frecuencia, alguna frecuencia, poca frecuencia, nunca o casi nunca. Fíjense que esta es una escala de Likert. Tenemos 5 opciones, en donde sabemos que mucha frecuencia, la primera, es más que bastante frecuencia, y que bastante frecuencia es menos que mucha frecuencia, pero es más que alguna frecuencia. No sabemos si una de 10, que esto es 10 de 10, y esto es 8 de 10, o este es 5 de 10, etcétera. No lo sabemos. Eso no lo sabemos, no lo podemos saber con estas escalas. Solo sabemos que nunca es menos que poca, que alguna, que bastante y mucha frecuencia. Por eso es muy utilizada y muy útil cuando hablamos de percepción o de sensaciones, ¿no? Por eso preguntamos, ¿has sentido? No le preguntamos de 10 veces, digamos, que sales, o de 365 días del año pasado, ¿cuántas veces has sentido miedo a poder ser víctima de un delito, ¿no? Ahí sea muy complejo responder, no, pues 100 de 365 días, ¿no? 10 de 365, no. Preguntamos la frecuencia. Preguntamos sobre su percepción, sobre su sensación. Entonces, es muy utilizada esta escala en temas de percepción y de sensación. Ahora, por ejemplo, aquí ya se pregunta una escala. Ya estamos, en una escala ya de intervalos. Ya no es la escala ordinal, porque ya estamos poniendo números. Y aunque estamos diciendo que significa mucha importancia y ninguna importancia, aquí sí ya nos importa, digamos, ahora sí, que sea un número el que te van a entregar. Ya no es una categoría de este tipo. La 10, ¿cómo diría usted que se siente caminando solo, sola en su barrio de noche? De nuevo, una escala de Likert. Muy seguro, bastante seguro, un poco inseguro, muy inseguro. Fíjese que aquí ya no nos encontramos, digamos, con un punto medio. O estás seguro, ya sea mucho o bastante, o estás inseguro, ya sea muy inseguro o un poco inseguro. No, digamos, no nos pueden responder, no, pues indiferente, ¿no? O no sé. Entonces, este tipo de preguntas están aquí. En el caso de INEGI, que es una encuesta muy importante en el caso mexicano, ya podemos ver también por lo menos nuestras dos escalas que ya tenemos conocidas. Menos de 6 meses, entre 6 meses y un año, más de un año. Tenemos pobreza, desempleo. Esta es una escala, como ya vimos, una escala nominal. No podemos acomodarla. Seguro, inseguro. No sabe, no responde. Esta, como solo son dos, digamos, posibles respuestas, aunque pueden estar acomodadas entre seguro o inseguro, pues realmente solo son dos posibles respuestas. Entonces puede ser catalogada como respuestas nominales. Ok. En términos de delincuencia, ¿qué tan seguro se siente caminar solo por la noche? De hecho, es la misma pregunta que vimos acá en la encuesta de Andalucía. Y es nuevamente muy seguro, seguro, inseguro o muy inseguro. La 4.5 es solamente nominal, de muchas categorías. Después tenemos en lo que resta del 2022, por los lugares donde transita o por el tipo de actividades que realiza, ¿cree usted que le puede ocurrir un robo o asalto en la calle? Solo podemos responder sí o no. Entonces tenemos una nominal. Y así sucesivamente. O sea, fíjense que las escalas de intervalos siempre no siempre, pero muy muy regularmente estamos hablando de temas de sensación, confianza, percepción. Fíjese aquí, ¿cuánta confianza le inspira?
¿Qué tan efectivo considera? Entonces, dígame el grado de confianza que tiene en cárcel. Mucha, alguna, poca, nada. Entonces, es una de las cosas muy importantes de esta escala. Es muy aplicada en temas de sensación, confianza, percepción, actitudes y cosas de este tipo, porque podemos graduarlas, tener más o menos de alguna actitud, estar más o menos de acuerdo en algo, sentirse más o menos seguro o inseguro. Entonces, digamos, esta es la parte importante de la escala ordinal y que ya la distingue de forma muy importante de la nominal, en donde simplemente estamos nombrando y poniendo, digamos, pues sí, nombrando, categorizando y viendo qué tanta frecuencia hay respecto a un fenómeno social. En los siguientes videos más bien vamos a tratar ya de las siguientes escalas. Vamos a utilizar la de intervalo y la de razón y las vamos a unir, porque realmente la diferencia entre intervalo y razón pues es la existencia de un cero absoluto, pero en ciencias sociales no hay, o hay muy pocas y muy poco utilizadas escalas que sean de intervalo y prácticamente si tienes una escala de intervalo ya la tratas como de una escala de razón.